En Tuluá, gracias Erika. Ahora sí saludamos al padre Eliezer Soto, él es el secretario de la Comisión de Conciliación Nacional. Gracias, padre, por estar con nosotros en W Fin de Semana. Con mucho gusto, un saludo a ustedes en la W y a todos los radioescuchas de esta emisora. Bueno, padre, vamos a hablar entonces sobre este acuerdo de instalar una mesa de diálogos de paz en donde finalmente pues se van a poder discutir, se van a aprobar el cese al fuego bilateral, temporal de carácter nacional. El tema del cese al fuego bilateral para llegar allá es, digamos, un proceso que se puede dar en ¿cuánto tiempo? Bueno, primero comprender que nuestra tarea como iglesia es acompañar los procesos, por tanto respetamos las líneas de vocerías oficiales de estos procesos que son precisamente el gobierno nacional en nombre del Estado y los delegados del Estado Mayor Central de las FARC-EP. Por tanto, pues yo podría hablar sin entrar en algunos detalles que solo ellos podrían, porque son los que se sientan a definir ciertos puntos concretos. Nosotros acompañamos, pero por ejemplo, la concreción de la agenda y de todos estos temas se irán desarrollando poco a poco. Nosotros acompañamos y encontramos primero un gran ambiente de voluntad de ir desescalando el conflicto, pero sobre todo voluntad de no solo desescalarlo, sino de cerrar la página de la vía armada para la resolución del conflicto social y humano que vive Colombia durante muchos años. En ese punto no se podría hablar de fechas precisas, algo que yo creo que tanto el gobierno como el Estado Mayor Central han ido tomando conciencia, es que en estos procesos es muy difícil ponerse a decir, mire, al 30 de agosto ya estará instalada la mesa. En algunos momentos, algunas de las partes en los procesos de negociación digamos que proyectan, se puede decir, hombre, más o menos se proyecta y lo que puedo decir es que en esa línea, pues más o menos lo que se proyecta es que para finales de agosto ya podríamos estar pensando en que el primer espacio que se va a crear, que es un espacio de una mesa de trabajo preparatoria para la mesa de diálogos, una mesa de trabajos que va precisamente a preparar la agenda y lo que podríamos decir el mapa de ruta de lo que sería la mesa, que prepararía la metodología también. O sea, se preparan dos elementos, la temática y la metodología, que incluiría entonces también la conformación, una estructura de orden central nacional y una estructura que permita llevar la mesa a ciertos territorios y regiones. Hasta donde yo tengo entendido, tanto el Estado Mayor Central como el gobierno ya tienen prevista y proponen cada uno de ellos unos ciertos sectores territoriales del país para establecer lo que podría llamarse esos espacios de mesa de diálogo territorial, además de los delegados y los participantes y los mecanismos de participación en esas mesas regionales y en la mesa nacional. Esos son los puntos precisamente que este espacio que se ha llamado como una especie de mesa preparatoria irá acompañado de algo que es interesante y que se vivió en la fase inicial, en el primer esfuerzo de cese al fuego que concluyó el 30 de junio, que es como un espacio de generación de confianza. Ese espacio de generación de confianza, entiendo que mientras se constituya la mesa de diálogo y mientras se retome y se restablezca el mecanismo de cese al fuego, será el espacio en el que todas las partes, con el acompañamiento de Naciones Unidas, de la MAPOEA y de la Iglesia, irán avanzando en ello e irán tratando situaciones para prevenir el escalamiento del conflicto. Entonces, así, grosso modo, es eso lo que podríamos decir. El anhelo es que ojalá no termine agosto sin tener ya al menos establecido el mecanismo de la mesa de diálogo. Y el otro punto que capté en el comunicado, o en lo que nosotros teníamos conocimiento por lo que se estaba dialogando,
es que el cese al fuego, estas mesas preparatorias establecerán una revisión al protocolo que se aplicó hasta junio, y entiendo que uno de los puntos de la mesa, uno de los puntos para iniciar el diálogo es precisamente definir ese protocolo de cese al fuego y reinstalar el estado de cese al fuego. Padre Eliezer, pero yo quiero preguntarle, en esta mesa preparatoria de diálogos, ¿tendrán algunas zonas en Colombia en las que se van a reunir? O, como por ejemplo lo que ha ocurrido con el Grupo Armado Ilegal del ELN, se han reunido en el exterior. ¿Qué va a pasar? A ver, y yo no se descartaría que por lo que conozco, ¿no? Por eso te digo, estos son detalles ya más del resorte de las dos partes, pero digamos, lo que se vislumbra normalmente es que haya unos escenarios para poder trabajar, porque esto supone también, y por eso decimos que no podemos dar una línea de tiempo definida y poner fechas concretas, porque hasta donde yo entiendo también se supone que de nuevo la parte judicial tendría que retomar el tema de levantamiento de órdenes de captura, etcétera, etcétera, ver la posibilidad de la movilización de los que serían los delegados del Estado Mayor Central de movilidad territorial, y en esa línea y los aspectos de seguridad para todos los que participen en los escenarios de esta mesa preparatoria. Lo que podría pasar es que hubiesen unos sitios específicos, 1 o 2 sitios específicos desde donde se sesionara esta mesa preparatoria. Eso podría pasar, o se establecerían, por ejemplo, sitios donde el Estado Mayor Central se reuniera con los delegados del gobierno, solo ellos, y otro sitio donde ya estaríamos en pleno, ellos con los acompañantes, Naciones Unidas, MAP, OEA e Iglesia, ya para cuando se trate como de establecer, a partir de lo que han trabajado ellos, la definición de los elementos. Entonces, podría haber un escenario, por ejemplo, en Bogotá, y un escenario en algún otro lugar de Colombia para desarrollar esta tarea Por último, también el análisis y la definición, por ejemplo, de las zonas podría llevar a que en algún momento, eso no lo descartamos nosotros, pero todo esto que te estoy diciendo, sí, por favor, entiéndase que la vocería oficial y que el dato oficial seguramente lo irán dando a través de Padre Soto, comunicados o a través de algunas declaraciones, las dos partes. Esto es algo muy importante de entender, y algo de confusión se dio en torno al mecanismo de cese al fuego pasado, porque algunas personas o algunos sectores no alcanzaron a captar que las decisiones en estos procesos son decisiones bipartitas, Estado, gobierno y el grupo, en este caso el Estado Mayor Central de la FARC. Pero sí, es muy factible. Pero padre, en ese sentido, sí haya, por lo menos en algún lugar de Colombia, un escenario territorial para debatir entre el gobierno y el Estado Mayor estos aspectos, y luego una mesa central nacional. Los acompañantes estaremos en la medida en que el gobierno nos lo solicite, y la Iglesia estará siempre dispuesta a acompañar en la medida en que las dos partes, gobierno y Estado Mayor Central de la FARC, lo soliciten. Padre, pero en ese sentido, cuando usted nos habla de estos diálogos, hay un elemento fundamental que puede afectar mucho esta conversación, y es que hay una división entre estas disidencias, y es la Segunda Marquetalia y las disidencias lideradas por Iván Mordisco. Y hemos visto que en Bogotá, en la localidad más grande, que es el Sumapaz, esta confrontación ha tenido incluso víctimas fatales. ¿Cómo desde la mesa se va a manejar esto? Porque al final lo que pase afuera va a terminar igual incidiendo en estos diálogos. Bueno, mira, aquí no puede estar pasando lo mismo que pasó con el cese al fuego y el derecho internacional humanitario. Hay que entender que estamos hablando, una cosa. El Estado Mayor Central de la FARC es un bloque de las
históricas FARC, que cuando se iniciaron los diálogos entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, desde un comienzo ellos se separaron y dijeron: nosotros no vemos claro esto y nosotros no vamos a participar del diálogo. Estamos hablando de una fracción de las FARC que ahora ellos dicen: nosotros seguimos siendo las FARC originales, y por eso ellos se llaman a sí mismos Estado Mayor Central FARC-EP. Y el gobierno, dentro de una lógica, con respeto, nosotros pues creemos que en estos temas de negociación es válida. Se le pregunta a la persona: ¿con quién estoy hablando? Y ellos dijeron: nosotros somos el Estado Mayor Central de la FARC. Que a alguien no le guste, bueno, pero ellos se sienten así, se identifican así, y ellos no son Segunda Marquetalia. Por eso no podemos hablar de que hay una división al interior del Estado. No hay división, porque se trata de dos fuerzas distintas. En las disidencias llamadas Segunda Marquetalia, es más, ni siquiera se le llaman disidencias. La Segunda Marquetalia nace de ese sector de las FARC que se desmovilizó, que firmó los acuerdos, pero que ya cuando entran en el desarrollo de los acuerdos, por factores de los cuales como Iglesia no quiero entrar en análisis, pero por factores que llevaron a que estas personas sintieran que no se cumplió o que no se estaba cumpliendo con la aplicación de los acuerdos, y sintieron que no podían seguir manteniéndose rompen o se separan, y por eso se dice que ellos son una nueva fuerza que también, reclamando su origen en la FARC y recordando el tema de Marquetalia, se llaman la Segunda Marquetalia, como para decir: estamos refundando o estamos retomando un segundo ciclo de las FARC. Entonces, Padre Soto, pero pues retomando un poco, lo detengo ahí porque quiero retomar algo que me parece muy importante, es que teniendo en cuenta pues la situación de orden público por la que se está pasando en el país, ¿cómo se garantiza pues la seguridad y protección de los participantes en estos diálogos para que no se tengan que suspender tanto por parte del gobierno como por parte de las disidencias de las FARC? Mira, es lo mismo. Es decir, estamos negociando en medio de un conflicto atípico, y todas las negociaciones de conflicto se tienen que asumir y hacer en medio de estas dificultades. Es decir, las hubo con la negociación con las FARC, las hubo. Así no hubiese otras disidencias, en ese momento estaban los paramilitares y hoy lo están. Es decir, aquí la pregunta no es por el hecho de que existe la Segunda Marquetalia, aquí la pregunta es por el hecho de que existe el Tren de Aragua, existe las AGC, existe la Segunda Marquetalia, existe el ELN, existe el Estado colombiano con sus fuerzas militares, etcétera, etcétera. O sea, el hecho de que exista la Segunda Marquetalia, digamos que hace más atípica y más compleja la situación, pero estos procesos de negociación en medio del conflicto requieren de todas las partes del Estado, del gobierno y de los grupos, generar una serie de mecanismos para fortalecer la seguridad, y ese es un desafío, esa es una realidad, pero a veces también es importante que los colombianos tomemos en cuenta estos elementos para generar también, porque todo esto se mueve también desde los sentimientos, desde las emociones y desde las motivaciones. Entonces, cuando hay voluntad y hay motivación, obvio, no vamos a decir que no es compleja, es súper compleja. Colombia es un país con uno de los conflictos más complejos para su resolución, y siempre habrá obstáculos difíciles, y un obstáculo es ese que ustedes dicen, pero lamentablemente nosotros como Iglesia confiamos y esperamos que todas las partes vayan tomando, digamos, una actitud de responsabilidad y una actitud de claridad sobre cómo van a manejar el tema de seguridad. Y por último, para este punto, estamos en un escenario en el que se conjugan que muchas de estas fuerzas están diciendo: nosotros nos queremos plegar a esta propuesta de paz, a este proceso. Las AGC lo han dicho y hasta están buscando
entiendo yo, y están contactando a través de sus abogados, entiendo yo, y están buscando a través de los medios posicionarse como un grupo con una plataforma política. Los defensores de la Sierra Nevada de Santa Marta, lo mismo, etcétera, etcétera. Entonces, es importante en un análisis que se hizo, ojo con esto, y que lo presentó, no recuerdo muy bien si fue una sección, un grupo apoyado por Naciones Unidas en el periodo del cese al fuego a junio, un análisis sobre incidentes y sobre quienes cumplieron más con el cese al fuego, y curiosamente, fíjense ustedes, curiosamente, la segunda Marquetalia y otro grupo, no recuerdo si es AGC o este grupo de la Sierra Nevada, aparecieron en los puntos más delicados del cese al fuego con un 90 y tanto % de cumplimiento. Entonces, bueno, ahora, sí. Señora. No, le decía, padre, que pues amanecerá y veremos. Vamos a ver qué pasa. Lo importante es que haya voluntad de paz, y es lo que se está viendo en la mesa por ahora. Así que sabemos que no va a ser un proceso fácil, padre, en medio de un conflicto, en medio de asesinatos, en medio de un panorama de orden público un poco complicado en distintas zonas del país. Pero hay voluntad, que es lo que ha mostrado en la mesa de negociaciones. Padre, Eliezer Soto, secretario de la Comisión de Conciliación